Hola a todos, les habla la Fundación Shejina, hoy trayéndole la segunda etapa del duelo, etapa que vamos a analizar, comprender, integrar y que vamos a aprender a transitarla. Esta segunda etapa se llama la etapa de la ira y allí vamos a mirar el miedo que se esconde detrás de esta ira, de esta rabia, cuando la persona pues ya no está, cuando nuestro pariente, nuestro amigo, nuestro compañero, nuestra mascota no está ya con nosotros en este plan. Esta segunda etapa es tremendamente importante y aquí quiero hacer la aclaración de que es tremendamente importante transitarla y contactar con ella. Más adelante la vamos a desarrollar poco a poco. Pero por ahora hay que observar en primera medida que del caos nacen las estrellas. Entonces es la transformación personal. De una crisis sale una oportunidad para identificar y reflexionar lo importante que nos permite observar e integrar este evento. Y que de las tormentas, que son temporales, siempre sale a flote una actitud de aprendizaje, una lección de todo esto, cuando nuestras vidas pues son tocadas por estas experiencias, por estos eventos, cuando las personas ya no están con nosotros y como lo dije pues en la primera entrega, se hace un rompimiento espaciotemporal de nuestras vidas y que nos invita a observar muchas veces que estos eventos tienen que ver más con mi interior, qué parte de mí está tocando este evento que me está invitando a trabajar. Entonces la rabia es el extremo desadaptativo del enfado o del enojo. Estas últimas son consideradas emociones sanas, básicas y universales. El enfado y el enojo. Es decir, que nos ayuda a resolver los problemas pues con los que tenemos en algún momento de nuestras vidas. Esta emoción pues nos sirve también para colocar límites sanos. Hay que determinar que los límites son primeramente con uno mismo, porque nos ayuda entonces a relacionarnos mejor conmigo y también con los demás para establecer esas sinergias entre los individuos basados en esos respetos de ideas, creencias y valores. Entonces cuando no se dan, se colocan esos límites dentro de mí con el otro y tienen un sentido tremendamente positivo para también flexibilizarnos en estas experiencias que pasan en nuestras vidas. Ahora bien, cuando acumulamos demasiados enfados no expresados, no queremos contactar con lo que hay que contactar, es cuando acabamos estallando y es cuando surge entonces la señora rabia, surge entonces esa ira. Y pues eso no lo va a expresar entonces nuestro cuerpo emocional. Ahora bien, hay otra parte que en conciencia corporal observamos que cuando un evento ocurre con nosotros y lo vivimos de manera dramática, en soledad y con impotencia ante lo externo y no expresado, entonces eso no sentido, ¿sí? Se instaura en la célula, ¿sí? Y hace un archivo, una memoria. Entonces, después con el tiempo aparece una sintomatología, una patología diciéndonos, hey, aquí hay algo que resolver. Y ahí es donde tiene todo un sentido positivo las enfermedades, visto pues desde este punto de conocimiento, que nos invita a contactar con lo no sentido y con lo no expresado. Bueno, entonces cuando ya aparece la rabia, que ya no es trabajada, entonces esa rabia ya empieza a ser que no es funcional, sino pues empieza pues a entorpecer nuestras acciones que normalmente pues siempre son en consecución a nuestras metas y pues ya empieza a hacernos sentir muy mal a nivel emocional, por no hablar de lo perjudicial para nuestras relaciones sociales en general. Entonces ahí vamos a ver entonces lo que ocurre es que por miedo a no sentir dolor, ¿sí? Por miedo a no sufrir, tapamos lo que pasó, lo pasamos de largo, el evento del duelo, de esta etapa del duelo, y en esta etapa, entonces el cuerpo nos va a decir basta,
Si no lo haces tú, pues entonces entro a hacerlo yo. Y el cuerpo empieza a hacer entonces su trabajo y salen estas patologías. Entonces esa emoción necesita ser expresada, hablada, sentida. Y cuando hablo sentida, es sentida full, a tope, acogida, aceptada como parte pues de estos procesos del duelo. Entonces es como si tuvieras, hagamos una analogía, como si tuvieras una olla express, ¿sí? Nos llenamos de molestias no comunicadas y de demandas no desahogadas, y así pues entonces empezamos a ser iracundos, ¿cierto? Cuando aparece, vemos a estas personas que son hostiles, agresivos, pues con este tipo de comportamientos. Cuando vemos este tipo de comportamientos visto desde una neutralidad, desde una observación amorosa, aquellos que somos pues terapeutas, encontramos que es una herida muy grande, una herida no expresada, un trauma, un dolor por tantas situaciones que pasamos los seres humanos a lo largo de nuestras vidas y que luego desfragmentamos en otras situaciones. Entonces el contexto de la persona agresiva o en extrema ira es que las demás personas que están relacionándose con nosotros empiezan a alejarse o pues también a ser agresivas porque no comprende lo que subyace detrás de todo esto. Es una manera cuando nosotros no expresamos el dolor, cuando no queremos contactar, que sale la rabia y sale la ira. Y tiene que ver más con un evento del pasado que el evento de la muerte del ser querido o del duelo detonó. Bien sea por cosas no expresadas o dichas pues con las personas que pues ya se fueron de este plano, o es una transposición de contextos muchas veces de otro evento que detona todas estas gamas de emociones en tiempo presente este evento. Esto hay que también ponerlo dentro de la observación de esta etapa. Entonces, cuando hay mucha rabia, lo que encontramos es una persona que está muerta del miedo, lacerada, agredida y con bastantes heridas emocionales. Entonces es un mecanismo de protección, de supervivencia a una agresión. Y eso hay que tener una compasión, una benevolencia cuando vemos este tipo de comportamientos. Porque la persona entra en esta etapa a contactar con muchas cosas que emergen precisamente por este tipo de eventos. Y cuando vamos a ver entonces esta emoción tan explosiva. Cuando entendemos lo que pasa con estos estados, vamos a entrar a una etapa de amor propio, de benevolencia, cuando comprendo por qué estoy con esta rabia o esta ira, qué pasa conmigo. Y esta rabia y esta ira me empujan amorosamente a contactar con dos partes fundamentales, que es la aceptación y el amor propio. Entonces vienen a ser factores tremendamente amorosos la rabia y el enojo, porque cuando la transito, la cojo y la siento, abro un espacio para que llegue el amor propio y esa aceptación. Y es la lección que más da esta etapa. Muchas veces cuando pasa el tiempo y no se ha trabajado esto, el cuerpo no lo va a hacer saber. Por eso es tremendamente importante esta etapa. Cuando los duelos no son trabajados, la biología no lo va a saber, no lo va a hacer saber. Es el caso entonces cuando presentamos problemas o patologías en hígado, vesícula y otros órganos, donde la rabia y el rencor no fueron expresados. Entonces, cuando hay duelos, muchas veces se pasa de largo esta etapa y se memoriza en el cuerpo, y luego llegan pues las patologías a golpearnos la puerta y nos dice: aquí hay algo que transitar.
Entonces es la invitación que la Fundación Chejiná hace, es empezar a expresar, acoger, aceptar pues la emoción. Es una manera, desde una manera muy amorosa y neutral, de que esta etapa es sana, de que se pasa en el duelo y que realmente nos hace esa invitación para que podamos entonces nosotros verla con mucha naturalidad y que es valiosa. Por eso es tan importante estas experiencias del duelo, porque levanta tantas cosas de nuestras memorias anteriores y nos invita a resolver bastante. Entonces por eso es tremendamente valiosas cuando vemos las lecciones que nos invitan estos eventos. Hay que tener en cuenta que cuando hay unos bucles mentales, cuando nosotros se va la persona, siempre hacemos unos, o en la mayoría de casos, se empiezan a hacer esos bucles mentales, que son esas preguntas, ¿y ahora qué va a ser de mi vida? Yo no voy a poder con esto, no puedo vivir sin esa persona, no valgo nada, ¿por qué a mí me sucedió esto? ¿Por qué se murió esa persona? Y empiezan entonces esos bucles mentales una y otra y otra y otra vez. Y eso se repite en nuestra psiqui y eso hace que esos bucles mentales nos mantengan en un estado pues, de narcótico. Y estos pensamientos y cuestionamientos resortan una y otra vez. Entonces es cuando la idea se repite, ahí es donde en la psiqui se generan estos bucles y hace que la persona pues entre en estado de depresión, porque la depresión es cuando estoy reviviendo eventos del pasado una y otra vez, como si estuvieran pasando en este mismo momento. Y también se puede generar la ansiedad si nuestra mente está en miedo en el futuro. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a pasar conmigo? Yo no. Y también se generan estos cuadros de ansiedad. Entonces la invitación es que viremos ya no en el por qué, ¿sí? Sino que empiece a virarse en esta etapa en el para qué ocurrió este evento. Y de allí salimos del bucle mental y podemos incorporar la enseñanza y la lección que nos están pues invitando esta experiencia. Y allí entonces podemos hacer un mejor transitar de todo eso. Entonces la sugerencia de la Fundación a nivel terapéutico es que esta herramienta que se va a entregar es porque podemos hacerla en casa, y es tomar entonces un cuaderno, ¿sí? Darle permiso al alma y a la mano para que exprese lo no dicho. Sí, es un método que es muy amoroso y pues que también contacta con esta privacidad que voy a tener conmigo mismo para pues nosotros poder ejercer esta herramienta allí en casa, ¿sí? Las otras sugerencias es poder hablarlo, conversarlo y dialogarlo con una persona de total confianza que nos pueda entender, que nos pueda comprender y poder expresar lo que hay que expresar para poderlo transitar. Hay que ver que esta etapa hay que aceptarla, no significarla y tampoco juzgarla en este sentido. Es importante que cuando nosotros juzgamos alguna situación o porque estoy en esta extrema ira, esta aumenta y detona el círculo vicioso del bucle y vuelve y nos enrabieza, ¿sí? Entonces no hay que juzgar esta etapa. Sí, hay que entrar allí y sentir lo que hay que sentir, sin miedo. Entonces esta etapa es importante dentro de la línea clínica y hay que acoger con la mayor contención y entrar a esa emoción de la rabia, que va a ayudarnos con unos principios que llama el principio de aceptación, principio de realidad, y esto nos va a ayudar a pasarla. Pues las otras herramientas pues ya serían en consulta
ya con más contención terapéutica. Entonces esta es la entrega que quería realizar la fundación de la segunda etapa del duelo, para que pudiéramos integrarla, comprenderla y saber qué es lo que está pasando sin juzgar estos estados, porque normalmente lo que nos enseñan es a juzgar este estado, más no ver lo que hay detrás de él, que eso es lo más amoroso de todo esto. Entonces les damos las gracias por haber escuchado el audio, un abrazo por parte de la Fundación Shejina y un abrazo por parte de su directora Verónica Rodríguez, y agradecemos que sea escuchada, compartida en estos momentos donde podemos empezar a conocer e integrar cómo pasar estas etapas del duelo. Entonces un gran abrazo para todos y tengan muy buen día.